En la entrevista del día, en esta edición, aquí en Información y Análisis por 5 días Televisión, vamos a tener la chance de poder compartir un momento interesante, siempre el diálogo que se genera con el profesor Guzmán Ibarra. Él es politólogo y un referente del sector que definitivamente siempre trae unos aportes interesantes en el análisis y en el debate. Y no podemos estar ajenos de lo que ha acontecido hace algunos días, nada más, el día lunes en el mundo, esta nueva asunción de un nuevo periodo del presidente número 47 de los Estados Unidos. Estamos hablando de Donald Trump y el impacto que va a generar en el mundo, pero también por sobre todo en el Paraguay. Queríamos iniciar un poco con eso también, este análisis, y agradeciendo mucho su tiempo al profesor Ibarra. ¿Cómo está, Guzmán? Gracias por tu tiempo con nosotros. Hola Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo a la audiencia de 5 días. Un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, y definitivamente va a marcar un antes y un después, tal vez, me imagino, en el proceso de discusiones que han tenido ya antes, desde el punto de vista político. ¿Qué impacto traerá un poco este nuevo tiempo, lo que se está viendo ya, Guzmán? Bueno, es una pregunta compleja de contestar porque con Donald Trump nunca se sabe. Podemos empezar señalando que, bueno, él ya tuvo un periodo anterior. Y hay que ver en qué medida en este nuevo periodo puede concretar muchas de las cosas que ha propuesto en la campaña y otras que han surgido en estos últimos tiempos, ¿no? Yo siempre digo que para analizar al presidente norteamericano hay que considerar que es un personaje que tiene múltiples facetas, ¿no? Y una de ellas, quizá una de las más características, es que representa una figura mediática que siempre está vinculado al show, a la puesta en escena, a esta presencia, digamos, siempre con declaraciones polémicas, declaraciones que van fuera de lo políticamente correcto. Y con una política mediática, digamos, con una política del rating y con una diplomacia también del rating, ¿no? Donde el espectáculo es lo más importante y no muchas veces esto ha implicado un resultado concreto, ¿no? Sobre todo si vemos su periodo anterior. Sin embargo, Juan Pablo, no es alguien que debamos subestimar. El discurso que hizo durante la inauguración de su mandato es un discurso preocupante con varios elementos, digamos, que chocan con esta idea de un mundo multilateral, del orden mundial que los propios norteamericanos ayudaron a construir desde 1945, ya hace casi 80 años. Entonces, bueno, es un personaje que uno siempre tiene que tener en cuenta estas dos facetas, ¿no? En- que representa un show, pero también este discurso polarizante puede tener su efecto bastante negativo, ¿no? Muchas de las propuestas y de las políticas no necesariamente son fáciles de aplicar, pero hay que estar mirándolo muy, muy atentamente y con mucha claridad respecto a los pasos. Ahí haciendo un poco una suerte de táctica en una pirámide invertida de mayor a menor, entremos un poco ya en ese contexto en América Latina. Ha tenido ya situaciones muy chocantes, tal vez podríamos utilizar esa palabra, con relación a su vínculo directo con sus vecinos. Hablamos de Canadá, hablamos de México, y si vamos un poco más abajo, vemos su discurso con relación al tema del Canal de Panamá. Vemos su decreto sobre la situación de catalogar a terroristas, a todos los que estén vinculados al crimen organizado. O sea, hay como una agenda, al parecer, bastante más cercana hacia el patrio trasero, como se suele decir, de América Latina para Estados Unidos. ¿Cómo ves un poco eso para luego entrar en el capítulo Paraguay, Guzmán? Es correcto, Juan Pablo. Es una visión más cercana, más estrecha, pero negativa.
Si nosotros miramos durante la campaña de Donald Trump y las últimas declaraciones, América Latina ha ocupado, es cierto, un lugar, pero ese lugar ha sido negativo. América Latina es el origen de muchos de los males que aquejan a los norteamericanos. De hecho, gran parte de sus principales decretos, ¿no? Los decretos más publicitados, han sido los vinculados a declarar emergencia en la frontera sur, esta idea de militarizar la frontera sur, y por supuesto, esto que es muy reiterativo en su discurso, que es la criminalización de los inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces, América Latina es el origen de estos criminales que buscan entrar a Paraguay. Esto en términos del discurso de Trump, ¿no? Por supuesto, hay otras acciones como la denominación de terroristas de los carteles de narcotráfico. Esto hay que ver en qué medida eh, puede afectar positivamente el combate al narcotráfico o no. Habría que ver qué pasa ahí. Y luego estas amenazas que son preocupantes, aunque quizá difíciles de concretar, pero son terribles desde el punto de vista de la idea de ocupar el canal o recuperar el canal de Panamá. Eh, que bueno, que realmente nos recuerdan a épocas que consideramos pasadas, ¿no? También hay otras como esta cuestión del aumento de los aranceles, eh, que uno dice, bueno, hay que ver en qué medida eso es real y en qué medida no, debido a que es una mala política en el sentido de que también va a dañar a la economía norteamericana y va a provocar una, una inflación de los precios, pero además los países le van a responder, es decir, los países también pueden aumentar los aranceles a los productos norteamericanos. Entonces, la guerra comercial definitivamente no va a beneficiar a nadie. Pero volviendo al planteamiento original, ¿no? América Latina está presente, lamentablemente no del modo que queremos y desde esta visión, desde Estados Unidos, solo para los norteamericanos, fundamentalmente de sangre, porque ese es otro de los decretos que, que sacó Donald Trump, donde no se reconoce a las personas nacidas en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales, lo cual va en contra de la enmienda 14 de la Constitución norteamericana. Entonces, como te decía, América Latina ocupa un lugar no bueno, y estas amenazas son realmente muy preocupantes. Ahora, ahí hay una cuestión que me parece interesante. Cerrar un poco este capítulo en nuestra entrevista, Guzmán, sobre el punto latinoamericano, es dos cuestiones. Uno, hay esa situación de persecución, como decís, a un sector, pero por otra parte plantea el hecho de mantener la visa a los que han sido formados en las universidades, a los ingenieros, a todo un sector más diríamos, de una élite a la cual le gustaría él mantener ese contacto, en contrasentido a lo que estábamos diciendo puntualmente. Pero por otra parte, en los actores puntuales de América Latina, vemos el caso de Milei en Argentina y de Bukele y el presidente Noboa, que han sido los únicos invitados formalmente por él ante este proceso de celebración de su nuevo inicio en el mandato. ¿Qué te dice eso, Guzmán? Bueno, efectivamente hay una sintonía del punto de vista de aquellos que están más caracterizados por una ideología de derecha radical, digamos, ¿verdad? En este caso Milei y El Salvador representan un poco esa visión del mundo, ¿verdad? Entonces, pero lo pondría yo también más en términos de esta imagen más de la presentación del escenario. Habría que ver eso en qué medida se refleja en acciones concretas, ¿no? Ayer estuvo diciendo que América Latina, que ellos no necesitaban de América Latina.
Entonces, bueno, el discurso, esta es una característica importante de Donald Trump, la fortaleza de su discurso, de su inconsistencia. Él te puede decir un día una cosa, otro día otra cosa, entonces eso hay que considerar también en el análisis, ¿no? Guzmán, capítulo Paraguay, eso también es algo importante. Venimos de un periodo donde se ha conquistado el mercado de la carne. Veremos un poco también ahora qué se da sobre este tema de la idea proteccionista. Como decía, Estados Unidos primero, es un poco eso. ¿Cuál crees que va a ser un poco la sintonía con Paraguay? Bueno, este es un punto central porque tiene que ver con el interés nacional, ¿verdad? Eh, y a mí me parece que en el caso paraguayo nosotros tenemos una serie de deficiencias importantes. Nuestra política exterior no ha sido de las más efectivas en los últimos años, en los últimos gobiernos. Hay una falta de claridad respecto a estos objetivos nacionales. Y eso es preocupante, pero en cierta manera comprensible en la medida que la política exterior también refleja a la política interna, ¿verdad? Y si la política interna carece de institucionalidad, entonces la política exterior refleja también eso. En el caso de Paraguay, como el resto de América Latina, lo señalas muy bien, puede ser objeto de una política agresiva en términos de las exportaciones paraguayas. De hecho, hay que recordar que cuando el actual ministro de Relaciones Exteriores vino a Paraguay, hizo una serie de declaraciones, al otro día fue y votó en el Senado en contra de la importación de carne paraguaya. Entonces, los norteamericanos tienen muy en claro cuáles son sus intereses nacionales y habría que ver si nosotros también copiamos en ese sentido, ¿verdad? Y somos consecuentes con cuáles son nuestros intereses. Pero efectivamente, un mundo más proteccionista, un mundo más cerrado, sin la presencia relevante de los organismos multilaterales, es complejo o representa una situación difícil para países pequeños como el nuestro que necesitan del derecho internacional para poder sobrevivir. Claro, que hay una cuestión que me parece interesante. Un senador local había planteado en una entrevista, creo que ayer o hace unos días, el hecho de un poco el interés en eso que decías de la política exterior y esta política multilateral de cooperación entre los países, en el interés, por ejemplo, de nuestro canciller de llegar a ocupar la silla del representante de la Organización de Estados Americanos. Y decía él, ¿qué pasará si Estados Unidos decide retirarse de eso? Y siendo el actor más importante, el financista más importante de este bloque, ¿de qué le serviría esto a Paraguay? Interesante un poco reflexionar sobre eso, Guzmán. Bueno, sí, yo creo que es interesante que Paraguay vaya ocupando espacios en los organismos internacionales, ¿verdad? Ahora es más importante que esa presencia en los espacios esté respaldada por una idea de lo que quiere hacer Paraguay en cuanto nación, en cuanto Estado, en el concierto de las naciones. Y ahí me parece que todavía estamos flaqueando en el sentido de que no ha sido clara nuestra política exterior, como decían los últimos gobiernos. Y bueno, me parece que ese es el gran desafío, ¿no? Tener una política exterior bastante más explícita, no depender de estos cambios de la volatilidad del mundo eh, y jugar un poco más a los intereses paraguayos, ¿no? Yo creo que ese es el desafío central. Claro, Guzmán. Y último, un poco, hablando un poco de elementos domésticos. El 2024 ha sido un año muy convulso en materia de política y como politólogo me imagino que habrás hecho un seguimiento. ¿Cómo ves un poco la proyección de este 2025? Bueno, el 2025 es un año clave dentro del mandato de Peña. Va a estar promediando su gobierno en este periodo. Y uno debería haber más o menos logrado o en proceso, digamos, de avance de sus principales pilares programáticos, ¿verdad? De aquello que propuso en la campaña.
Y eso va a marcar también si este va a ser un gobierno que hay que celebrar o va a pasar a estar en la lista de los gobiernos que no han podido cumplir con aquello que prometieron. Entonces, el 2025 es quizá el último año que uno está más o menos tranquilo en términos de que no hay elecciones eh, que van a afectar el mandato, ¿verdad? A partir de la segunda mitad del año ya va a empezar la carrera por las municipales y luego por la definición del próximo periodo presidencial. Por lo tanto, vamos a entrar en años electorales. Entonces va a ser clave, digamos, para el gobierno tratar de eh, marcar, digamos, su pilar. Pero por otro lado, para la oposición también es, creo que, un año central para la oposición, tanto dentro del Partido Colorado como la oposición en los otros países, en los otros partidos, eh, en la medida de poder articular acuerdos y a ver qué hacen. Nuestra oposición también, uno tiene que ser bastante crítico respecto a eso. Nuestra oposición ha prácticamente desaparecido en los últimos años y habría que ver si pueden reinventarse y proponer una opción que sea atractiva para los paraguayos o en todo caso que cumplan su función y que equilibren esta realidad local que está absolutamente dominada por el bloque oficialista. Mi querido Guzmán, como siempre, gracias por tu tiempo. Nosotros hemos hecho un repaso un poco general y ojalá que sea un gran año. Esperemos que también esto pueda significar siempre una agenda en beneficio del país y no en beneficios particulares. Asimismo es, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y siempre las órdenes. Guzmán Ibarra, politólogo, hablando también haciendo un análisis sobre esta situación que es importante tener en la agenda. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más en información y análisis.